Cuando mi hijo David me miró a los ojos aquella tarde de octubre y me dijo: «Mamá, este año la mesa va a estar muy apretada. Quizás sería mejor que celebraras Acción de Gracias en casa de la tía Marta». Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. No fueron solo sus palabras, fue la forma en que las dijo, con esa frialdad estudiada de quien ya tomó una decisión y solo está cumpliendo un trámite. Detrás de él, en la cocina que yo había remodelado con mis propias manos hacía apenas 2 años, alcancé a ver a Jennifer, mi nuera, volteando la cara para esconder una sonrisa. Y supe, con esa claridad terrible que solo da el dolor, que yo ya no cabía en la vida de mi propio hijo. 72 años cargando a esa familia sobre mis hombros, y ahora resultaba que no había espacio para mí en una mesa donde durante 43 años consecutivos yo había sido quien cocinaba, quien decoraba, quien recibía a todos con los brazos abiertos. Lo que David no sabía, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que esa acción de gracias sí iba a faltar alguien en la mesa. Pero no sería yo. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Beatriz Soledad Fernández, aunque toda la vida me han dicho Betty. Nací en un pueblito de Michoacán donde las calles eran de tierra y las casas de adobe, donde el olor a tortillas recién hechas despertaba al pueblo cada mañana, y donde mi mamá me enseñó que una mujer vale por el tamaño de su corazón, no por el dinero en su bolsillo. Llegué a Texas con 17 años recién cumplidos, sin hablar inglés, sin conocer a nadie, con un vestido prestado y un corazón lleno de sueños que pesaban más que las 2 maletas que traía. Recuerdo ese primer día en San Antonio, el calor sofocante de agosto, el ruido de los carros que me atemorizaba, las miradas de la gente que me hacían sentir como un bicho raro. Lloraba cada noche en el cuartito que rentaba con otras 3 muchachas, extrañando la comida de mi mamá, la voz de mi papá, el sonido familiar de mi lengua. Conocí a Roberto, mi difunto esposo, limpiando casas en un vecindario donde él trabajaba como jardinero. Lo primero que noté fueron sus manos, grandes, morenas, ásperas por el trabajo pero sorprendentemente gentiles, cuando me ayudó a cargar una cubeta que era demasiado pesada para mí. Tenía unos ojos cafés que brillaban cuando sonreía y una forma de hablar, despacio y claro, que me hacía sentir que no era tonta por mi inglés mocho. Me enamoré de él ahí mismo, junto a ese rosal que estaba podando, bajo el sol tejano que nos bañaba a los 2 en sudor y posibilidad. Nos casamos a los 6 meses en una ceremonia pequeña en la parroquia de San Antonio, con mariachis que pagó su padrino y un pastel que hice yo misma la noche anterior, quedándome despierta hasta las 3 de la madrugada para que quedara perfecto. Roberto llevaba un traje prestado que le quedaba un poco grande en los hombros. Yo tenía un vestido blanco sencillo que había comprado en una tienda de segunda mano y que me había pasado semanas arreglando, cosiendo lentejuelas una por una en las mangas. No teníamos dinero para luna de miel, así que pasamos nuestra primera noche de casados en ese mismo departamento de una recámara donde ya vivíamos juntos, comiendo tacos de carnitas que nos regaló la dueña de la taquería de la esquina y bailando al ritmo de una radio vieja que apenas funcionaba. David nació 11 meses después, cuando Roberto y yo todavía vivíamos en ese departamento que olía a humedad y donde los vecinos de arriba peleaban cada noche con gritos que atravesaban el techo delgado. Recuerdo cada detalle de su nacimiento. Las contracciones que empezaron un domingo por la tarde mientras doblaba ropa, el viaje al hospital en el carro destartalado de Roberto que hacía ruidos aterradores, las 18 horas de trabajo de parto donde creí que me iba a morir del dolor. Pero cuando finalmente escuché su primer llanto, cuando la enfermera puso a ese bebé pequeñito en mis brazos, envuelto en una cobija amarilla que me había tejido mi suegra, el mundo entero se detuvo. Era pequeñito, con esa piel rosada de recién nacido y unos ojos oscuros que me miraban como si yo fuera todo su universo. Tenía los dedos más perfectos que había visto en mi vida, uñitas como pétalos de rosa. Le prometí ahí mismo, con lágrimas rodando por mis mejillas mientras Roberto nos abrazaba a los 2, que él nunca pasaría las necesidades que yo había pasado,
que tendría todo lo que yo no tuve, que su vida sería diferente, mejor, más grande. Esa promesa la cumplí. Vaya que la cumplí, y casi me destruye en el proceso. Trabajé durante 32 años limpiando oficinas de noche. Salía de casa a las 9 de la noche, cuando David se quedaba dormido después de que le leyera un cuento y le diera un beso en la frente, y regresaba cuando apenas empezaba a amanecer, con las manos agrietadas del cloro que usaba para limpiar los baños, con la espalda adolorida de tanto agacharme para trapear pisos enormes, con los pies hinchados dentro de esos zapatos baratos que se deshacían cada 3 meses. Roberto trabajaba en construcción, turnos de 12 horas bajo el sol tejano que parecía derretir hasta las piedras, que le quemaba la piel hasta dejarla del color del cuero viejo. Llegaba a casa con la ropa empapada en sudor, tan cansado que apenas podía comer antes de quedarse dormido en el sillón. Entre los dos juntábamos cada centavo como si fueran tesoros. No comprábamos ropa nueva hasta que la que teníamos literalmente se deshacía entre las manos con agujeros que ya no se podían remendar. Yo aprendí a coser parches sobre parches, a darle vuelta a los cuellos de las camisas de Roberto cuando se desgastaban, a bajar los dobladillos de los pantalones de David cada vez que crecía. No salíamos a restaurantes jamás. Yo cocinaba todo en casa, aprovechando cada sobra, convirtiendo los huesos del pollo en caldo, usando las tortillas duras para hacer chilaquiles. No teníamos cable, ni internet, ni esas comodidades que otros daban por sentadas. Nuestra única diversión era caminar por el parque los domingos, llevar lonches que yo preparaba y sentarnos bajo un árbol a imaginar cómo sería nuestra vida cuando las cosas mejoraran. Pero David siempre tuvo zapatos nuevos para el inicio de clases, aunque yo tuviera que usar los míos con las suelas despegadas y los amarraba con cordones para que aguantaran un mes más. Siempre tuvo sus útiles completos, aunque yo tuviera que hacer turnos extra para pagarlos. Siempre tuvo un plato caliente esperándolo, aunque Roberto y yo a veces comiéramos solo frijoles y tortillas para que él pudiera tener carne. Siempre tuvo un techo sobre su cabeza, aunque ese techo goteara cuando llovía y tuviéramos que poner cubetas por toda la casa. Le dimos todo, todo lo que teníamos, todo lo que éramos, todo lo que podíamos ser. Cuando David tenía 12 años, Roberto sufrió un accidente en la obra. Era un martes por la tarde, y yo estaba en casa preparando la cena cuando sonó el teléfono. Una viga mal asegurada cayó sobre su pierna izquierda y le destrozó la rodilla en pedazos tan pequeños que los doctores dijeron que era un milagro que no hubiera perdido la pierna completa. Recuerdo haber corrido al hospital con David de la mano, los dos llorando, yo rezando cada oración que conocía. Cuando finalmente me dejaron verlo, estaba pálido como un fantasma, conectado a cables y tubos, con la pierna envuelta en tanto vendaje que parecía el doble de grande. Los doctores dijeron que podría volver a caminar, pero nunca sin dolor, nunca como antes. La compensación que nos dieron apenas alcanzó para las primeras cirugías. El resto lo pagué yo, tomando turnos extras que me dejaban tan exhausta que a veces me dormía parada recargada en la escoba, limpiando casas los fines de semana cuando debería estar descansando, vendiendo tamales en Navidad que me pasaba toda la noche anterior haciendo hasta que los dedos me dolían de tanto untar la masa, vendiendo pan de muerto en noviembre que horneaba en tandas desde octubre. Roberto intentó volver a trabajar después de 6 meses de terapia, pero el dolor era demasiado. Lo vi intentarlo. Vi cómo se levantaba cada mañana con la mandíbula apretada, cómo caminaba cojeando hacia la puerta, cómo regresaba 3 horas después derrotado porque el dolor no lo dejaba ni siquiera estar de pie. Lo vi deprimirse poco a poco, volverse más callado, más distante, más oscuro por dentro. Se sentaba en el porche por las tardes con una cerveza en la mano, mirando hacia la calle con ojos que ya no veían futuro, solo un presente interminable de dolor y frustración. Dejó de reírse de mis chistes tontos, dejó de jugar con David, dejó de tocarme con esa ternura que había sido su marca desde el primer día. Era como vivir con el fantasma del hombre que había amado. «No sirvo para nada, Betty», me decía en las noches oscuras,
cuando el dolor no lo dejaba dormir y yo lo encontraba sentado en la cocina con la cabeza entre las manos. Tú cargas con todo y yo aquí, inútil, siendo una carga. No digas tonterías, Roberto. Eres mi esposo, el padre de mi hijo. Eso es todo lo que importa. No eres una carga, eres mi compañero. ¿Qué clase de compañero no puede ni siquiera mantener a su familia? ¿Qué clase de hombre deja que su esposa trabaje hasta destrozarse mientras él está sentado en casa? El tipo de hombre que tuvo mala suerte. El tipo de hombre que está herido. Eso no te hace menos hombre, Roberto. Pero él no me creía. Y yo. Dios me perdone. Estaba tan cansada que a veces, solo a veces, en lo más profundo de mi corazón, donde nadie podía verme, donde ni siquiera yo quería mirar, me preguntaba si la vida siempre sería así. Trabajo, cansancio, cuentas que no acababan nunca, preocupaciones que me comían por dentro. Me preguntaba cómo sería tener una pareja que me ayudara en lugar de necesitar mi ayuda. Me preguntaba cómo sería no tener que ser fuerte todo el tiempo. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera me lo confesé a mí misma completamente. Pero el resentimiento estaba ahí, creciendo como una mala hierba entre las grietas de mi matrimonio, envenenando lentamente lo que alguna vez fue puro y hermoso. David era un niño brillante, de esos que iluminan una habitación solo con entrar. Sacaba puras buenas calificaciones sin que yo tuviera que estar encima de él revisando su tarea. Leía libros gruesos que yo no entendía, libros sobre ciencia y el espacio y cómo funcionaban las máquinas. Hablaba de cosas que sonaban a otro mundo, a un futuro que yo apenas podía imaginar. Cuando llegó a high school, sus maestros empezaron a hablar de universidad, de becas, de futuro brillante. Y yo me aferré a esa esperanza como quien se agarra de un salvavidas en medio de la tormenta. Mi hijo iba a ser alguien. Mi hijo iba a tener la vida que yo nunca tuve. Mi hijo iba a hacer que todo este sacrificio valiera la pena. Mamá, el counselor dice que puedo aplicar a UT Austin, me dijo una tarde de su último año, llegando de la escuela con los ojos brillantes de emoción, con un folder lleno de papeles que me mostró como si fueran boletos de lotería ganadores. Dice que con mis calificaciones y siendo hispano, tengo buenas posibilidades de conseguir ayuda financiera. Dice que tengo potencial, mamá. Potencial real. ¿UT Austin? ¿No es esa la universidad grande, la más cara de todas? Sí, pero mamá, es una de las mejores del estado. Si entro ahí, puedo estudiar ingeniería, conseguir un buen trabajo después. Puedo ayudarte, mamá. Puedo hacer que ya no tengas que trabajar tanto. Puedo comprarles una casa mejor. No lo dejé terminar. Lo abracé tan fuerte que tuve que escuchar cómo se reía, avergonzado, pidiéndome que lo soltara porque sus amigos podían verlo por la ventana. Pero yo no podía soltarlo, porque en ese momento vi todo con una claridad cristalina: el sacrificio, el cansancio, las noches sin dormir, los dolores que ignoraba, las lágrimas que tragaba, todo cobraba sentido. Mi hijo iba a salir adelante, mi hijo iba a ser alguien, y yo iba a poder decir que valió la pena. Sí entró a UT Austin, con beca parcial que cubrió la matrícula, pero no los libros que costaban cientos de dólares por clase, ni el alojamiento en el dormitorio que era casi tan caro como la matrícula misma, ni la comida, ni el transporte, ni los 1000 gastos pequeños que se acumulan como hormigas. Así que seguí trabajando, más duro que nunca. Acepté trabajos de limpieza adicionales los fines de semana. Empecé a hacer comida para vender, tamales los viernes, barbacoa los domingos, pasteles para cumpleaños cuando me los encargaban. Dormía 4 o 5 horas por noche si tenía suerte. Tomaba pastillas para el dolor de espalda con mi café de la mañana, como si fueran vitaminas. Roberto para entonces ya casi no salía de casa. La depresión y el dolor lo habían convertido en una sombra del hombre que conocí, ese jardinero fuerte que me había ayudado con la cubeta. Ahora pasaba los días frente al televisor, viendo programas que ni siquiera le interesaban, con las cortinas cerradas porque decía que la luz le molestaba. Yo le dejaba comida preparada en el refrigerador,
Le dejaba sus medicinas contadas en la mesita con un vaso de agua, le dejaba dinero para cualquier emergencia que pudiera surgir, y me iba a trabajar sintiendo una mezcla de culpa y alivio por salir de esa casa que cada día se sentía más pequeña, más oscura, más como una prisión que como un hogar. David venía a visitarnos cada 2 o 3 meses. Al principio llegaba con hambre, con bolsas llenas de ropa sucia que yo lavaba y doblaba con amor, con esa urgencia de hogar que tienen los hijos cuando aún son jóvenes y el mundo todavía les da un poco de miedo. Yo le hacía su comida favorita, mole poblano que tardaba 2 días en preparar, tostando cada chile individualmente hasta que el olor llenaba toda la casa. Arroz rojo con ese punto exacto que a él le gustaba desde niño. Frijoles refritos con queso Oaxaca que se derretía en hilos dorados. Nos sentábamos los 3 en la mesa de la cocina, esa mesa vieja de fórmica que habíamos comprado de segunda mano hacía 20 años. Y David nos contaba de sus clases, de sus amigos, de ese mundo universitario que para mí sonaba tan lejano como la luna. Pero con el tiempo, las visitas se fueron espaciando. Primero cada 3 meses, luego cada 4, luego solo en Navidad y Acción de Gracias si acaso. Y cuando venía, ya no era el mismo. Hablaba diferente, con palabras grandes que yo no conocía y que él ya no se molestaba en explicar. Se vestía diferente, con ropa de marcas que yo había visto en las tiendas, pero que nunca había tocado. Traía en los ojos esa mirada de quien ya pertenece a otro lugar, de quien está de visita en su propia casa. Y yo, que lo conocía mejor que nadie en el mundo, que había memorizado cada gesto suyo desde que era bebé, veía cómo poco a poco mi hijo se avergonzaba de nosotros, de la casa pequeña con muebles viejos que se hundían cuando te sentabas, de Roberto en su silla, cada vez más callado, cada vez más ausente, de mí, con mis manos ásperas que el trabajo había deformado y mi inglés mocho que pronunciaba las palabras con acento grueso. Ma, no digas troca, se dice truck. Me corrigió una vez delante de un amigo que había traído, un muchacho rubio con ropa cara que me miraba con curiosidad mal disimulada. Perdón, mijo. Truck, repetí, sintiendo cómo la vergüenza me quemaba las mejillas. Me sonrió, pero fue una sonrisa tensa, incómoda, de esas que das cuando alguien hace algo que te da pena ajena. Y yo me tragué la humillación. Me la guardé en ese lugar del pecho donde guardaba todas las cosas que dolían demasiado para sacarlas a la luz. Esa noche lloré en el baño con la ducha abierta para que nadie me oyera, preguntándome cuándo mi hijo había empezado a verme como algo de lo que había que disculparse. David se graduó con honores 4 años después. Yo fui a la ceremonia con mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano y que me quedaba un poco grande porque había bajado mucho de peso trabajando tanto. Me había puesto los aretes de perlas que Roberto me regaló el día de nuestra boda y me había maquillado con especial cuidado, queriendo verme presentable, queriendo que mi hijo se sintiera orgulloso de que yo estuviera ahí. Roberto no pudo ir. Sus piernas ya casi no lo sostenían, y el dolor era tan constante que hasta respirar le costaba trabajo. Me senté sola en esas gradas enormes del estadio universitario, rodeada de familias completas que gritaban y tomaban fotos, buscando a mi hijo entre cientos de estudiantes con toga y birrete, que todos se veían iguales desde tan lejos. Cuando dijeron su nombre por el altavoz, me puse de pie y grité tan fuerte que la gente volteó a verme con expresiones entre divertidas y molestas. No me importó. Era mi hijo, mi orgullo, el fruto de tanto sacrificio, el motivo por el cual mis manos ya no cerraban completamente y mi espalda me dolía incluso cuando dormía. Después de la graduación, David consiguió trabajo en una empresa de ingeniería en Houston. Buen salario, beneficios, futuro prometedor. Se mudó a un apartamento en un edificio moderno con gimnasio y alberca, con seguridad en la entrada y elevadores relucientes. Yo fui a visitarlo una vez, manejando mi troca vieja que hacía ruidos preocupantes todo el camino. Todo en su apartamento era blanco, reluciente,
con muebles que parecían sacados de una revista de decoración que yo había visto en la sala de espera del doctor. Había cuadros abstractos en las paredes que no entendía, pero que se veían caros. Había plantas en macetas de diseñador. Había una cocina con electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como espejos. Me sentí fuera de lugar desde que crucé la puerta, como si mis zapatos viejos fueran a ensuciar esas alfombras inmaculadas, como si yo misma fuera una mancha en ese mundo perfecto y ordenado. «¿Qué te parece, Ma?», me preguntó, orgulloso, mostrándome la vista desde su balcón del piso 14, donde podías ver toda la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. «Está muy bonito, mijo. Trabajaste muy duro para conseguirlo. Estoy muy orgullosa de ti». «Sí. Bueno, tú también trabajaste duro, mamá. Ya sé que hiciste mucho por mí. Que sin ti nada de esto hubiera sido posible». Esperé que dijera algo más. Que dijera que ahora él iba a ayudarme, que yo ya podría descansar, que finalmente me tocaba a mí recibir en lugar de siempre dar. Pero no lo dijo. Y yo no pedí. Porque había algo en su tono, en su forma de decir, «ya sé que hiciste mucho», que sonaba más a obligación cumplida que a gratitud real. Sonaba a alguien que estaba checando una casilla en una lista de cosas pendientes. Roberto murió 2 años después, en una tarde de verano tan calurosa que el aire parecía gelatina espesa que costaba trabajo respirar. Yo había salido a comprar sus medicinas, esas pastillas para el dolor que cada vez eran más fuertes, pero que cada vez funcionaban menos. Cuando regresé media hora después, lo encontré en su silla, esa silla desgastada donde había pasado los últimos años de su vida, con la cabeza recostada hacia un lado y esa expresión de paz que no había tenido en años. Por un momento pensé que estaba dormido. Pero su pecho no se movía. Su piel ya tenía ese color gris que reconocí incluso sin haber visto nunca a un muerto. El doctor dijo que había sido el corazón, que se había rendido después de años de luchar. Años de dolor, de depresión, de sentirse inútil, habían cobrado su precio. Mi Roberto se había ido sin despedirse, sin una última palabra, sin siquiera darme la oportunidad de decirle una vez más que lo amaba a pesar de todo. El funeral fue pequeño, como todo en nuestra vida. Algunos primos que hacía años no veíamos, vecinos que vinieron por compromiso más que por afecto, gente de la parroquia que conocía nuestros nombres pero no nuestras vidas. David llegó vestido con un traje oscuro que lo hacía ver mayor de sus 26 años, con corbata y zapatos brillantes que nunca le había visto. Lloró en el cementerio, abrazado a mí, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo, y por un momento volví a sentir a mi niño, a ese bebé que había jurado proteger, a ese hijo que había sido mi mundo entero. Pero después de la ceremonia, cuando todos se fueron y quedamos solos en la casa, que de repente se sentía enorme y vacía, cuando yo todavía tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón hecho pedazos, me dijo algo que me dejó helada. «Mamá, deberías pensar en vender esta casa. Es muy grande para ti sola y la zona ya no es tan segura como antes. Podrías mudarte a un apartamento más pequeño, más moderno, en un lugar mejor. Sería más práctico». «Esta es mi casa, David», le respondí, mirándolo como si no lo conociera. «Aquí vivimos tu papá y yo. Aquí te criamos. Aquí están todos mis recuerdos». «Lo sé, pero es solo que me preocupo por ti. Aquí sola, a tu edad, en este vecindario que cada día está peor. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas y no hay nadie para ayudarte? A tu edad. Como si ya fuera una anciana inútil esperando la muerte. Tenía 65 años, todavía trabajaba 40 horas a la semana, todavía me valía por mí misma, todavía tenía vida por delante. Pero en sus ojos vi lo que realmente pensaba. Yo era un estorbo, una preocupación, un problema que había que resolver. No era su madre a quien cuidar con amor, sino una responsabilidad de la que había que hacerse cargo de la manera más eficiente posible. Se fue al día siguiente temprano por la mañana. Tenía que regresar al trabajo, dijo. Proyectos importantes, reuniones que no podía perderse.
Me abrazó rápido en la puerta, un abrazo de esos que no significan nada, prometió llamar pronto, y se subió a su carro nuevo, que brillaba bajo el sol tejano, como si estuviera hecho de luz. Lo vi alejarse por la calle, vi cómo desaparecía al dar vuelta en la esquina, y me quedé ahí parada en el porche donde Roberto solía sentarse en sus últimos años, sintiendo un vacío tan grande dentro del pecho que me costaba respirar. Era como si hubiera perdido a 2 hombres en lugar de uno. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. La casa se sentía enorme sin Roberto, cada habitación un eco de lo que había sido. Cada rincón guardaba su memoria, la silla donde se sentaba con su cerveza por las tardes, la taza de café desportillada que usaba cada mañana, la almohada de su lado de la cama que todavía olía vagamente a él y que yo abrazaba por las noches pretendiendo que no estaba completamente sola. Yo seguía trabajando porque necesitaba el dinero y porque quedarme en casa significaba enfrentar el silencio, pero el cuerpo ya no respondía como antes. Las rodillas me dolían al agacharme, crujían como madera vieja. La espalda me punzaba cada vez que cargaba las cubetas con agua, como si tuviera cuchillos enterrados entre las vértebras. Los dedos se me dormían mientras trapeaba, hormigueaban y perdían fuerza. Empecé a tomar pastillas para el dolor, para dormir, para la presión arterial que había empezado a subir. La cajita de medicinas en mi mesita de noche crecía cada mes, hasta que tuve que comprar un organizador de pastillas como los que usan los ancianos. David llamaba cada 2 semanas, conversaciones cortas y superficiales que seguían siempre el mismo guión. ¿Cómo estás, mamá? Bien, mijo. ¿Y tú? Ocupado con el trabajo, muchos proyectos. Me imagino. Cuídate mucho. Tú también. Te quiero. Adiós. Colgaba el teléfono y me quedaba mirando la pared, preguntándome cuándo nos habíamos vuelto tan extraños, cuándo mi hijo y yo nos habíamos convertido en 2 personas que cumplían con un deber en lugar de 2 personas que se amaban. Un año después de la muerte de Roberto, cuando yo apenas empezaba a acostumbrarme a la soledad, David me llamó con una noticia que dijo con voz emocionada. Mamá, quiero presentarte a alguien. Se llama Jennifer. Es mi novia. Llevamos 6 meses saliendo y es increíble, mamá. Creo que es la mujer de mi vida. Ay, mijo, qué alegría me das, grité, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la felicidad. ¿Cuándo me la vas a traer para conocerla? Bueno, el próximo mes es Acción de Gracias. ¿Qué te parece si vamos los 2? Así la conoces y podemos pasar el día juntos como antes. Me parece perfecto, mijo. Perfecto. Esas semanas antes de Acción de Gracias las pasé en una nube de ilusión que no había sentido en años. Mi hijo tenía novia. Tal vez pronto habría boda, nietos, bebés que yo podría cargar y consentir. Tal vez mi casa volvería a llenarse de vida, de risas, de esa energía que solo trae la familia. Limpié cada rincón de la casa hasta que todo brillaba, hasta que mis manos quedaron más agrietadas que nunca del cloro. Saqué los manteles buenos, los que solo usábamos en ocasiones especiales, los que mi mamá me había bordado a mano antes de que yo me viniera para Estados Unidos. Lavé las ventanas hasta que parecían invisibles. Podé el jardín, aunque las rodillas me gritaban con cada movimiento. Fui al mercado y gasté más de lo que debía en el pavo más grande que encontré, en ingredientes frescos para hacer el relleno como a David le gustaba desde niño, en calabaza para el pie que me tomaría horas preparar, en arándanos para la salsa, en papas para el puré, en todo lo que recordaba que le gustaba. Llegaron un miércoles por la tarde, cuando el sol ya empezaba a ponerse y yo había revisado por la ventana como 50 veces. Jennifer era alta, muy alta, rubia natural, con ese pelo que parecía de comercial de shampoo, con ese tipo de belleza pulida que se ve en las revistas y que parece inalcanzable para personas como yo. Venía vestida con ropa claramente cara, con el pelo perfectamente peinado en ondas suaves, que probablemente le costaron una fortuna en el salón, con unas uñas largas pintadas de un color nude que nunca había visto y que más tarde supe que se llamaba almendra. Llevaba aretes de perlas que se veían reales y un reloj que brillaba en su muñeca. Me saludó con un abrazo frío,
de esos que se dan sin tocar realmente, manteniendo el cuerpo a distancia como si tuviera miedo de contaminarse. Mucho gusto, señora Fernández. David me ha contado mucho sobre usted, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos azules que me recorrían de arriba a abajo, evaluando cada detalle de mi ropa vieja, de mis zapatos desgastados, de mis manos trabajadoras. Llámame Betty, por favor, y bienvenida a tu casa, le dije, queriendo sonar cálida, queriendo que se sintiera cómoda. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. La vi mirar alrededor de la sala, los muebles viejos con los cojines hundidos, las paredes que necesitaban una mano de pintura desde hacía años, las fotos enmarcadas donde todos salíamos más jóvenes y más felices, el televisor viejo que todavía funcionaba, aunque la imagen saliera un poco verde. Y vi en su cara ese gesto que intentó disimular, pero que yo alcancé a captar perfectamente. Decepción. Decepción mezclada con algo que se parecía peligrosamente al desdén. La cena de Acción de Gracias fue tensa desde el primer momento. Yo había cocinado durante 2 días enteros sin parar. El pavo de 20 libras dorado y jugoso, por fuera pero tierno por dentro. El relleno perfecto con esas hierbas que a David le encantaban de niño. El puré de papas cremoso con mantequilla real. Los elotes con mantequilla y chile. La ensalada fresca con vinagreta casera. El pan casero que había amasado con mis propias manos. Y 3 tipos de postres, porque no sabía cuál le gustaría a Jennifer. Todo estaba en la mesa, servido en los platos buenos que solo sacábamos una vez al año, los que tenían el borde dorado que ya estaba medio despintado, pero que todavía se veían bonitos. «Se ve delicioso, señora». «Digo, Betty», dijo Jennifer, pero apenas se sirvió un poco de cada cosa, porciones tan pequeñas que parecían de niña. Durante la cena, hablaron de su trabajo, de sus planes de carrera, de lugares que yo nunca había visitado y probablemente nunca visitaría: París, Italia, las playas de Grecia. Hablaban de restaurantes con nombres en francés que yo no podía ni pronunciar, de vinos que costaban más que mi salario de una semana. Yo intentaba participar en la conversación, preguntaba cosas, compartía historias de cuando David era niño, pero cada vez que abría la boca, sentía cómo Jennifer me miraba con esa paciencia forzada que se tiene con los niños pequeños o con los ancianos que ya no entienden bien las cosas. «Mamá todavía trabaja limpiando oficinas», dijo David en un momento, tratando de incluirme en la conversación, y no sé si fue mi imaginación o si realmente había cierta vergüenza en su voz, cierto tono de disculpa. «Oh», dijo Jennifer dejando el tenedor sobre el plato con cuidado. «Qué admirable. Debe ser un trabajo muy duro». La forma en que lo dijo, con esa pausa calculada antes de admirable y ese énfasis en duro, me dejó absolutamente claro que lo que realmente pensaba era: «Qué lástima que no pudiste hacer algo mejor con tu vida». Se fueron el viernes por la mañana temprano. Jennifer se despidió con otro abrazo frío, de esos donde solo los hombros se tocan. David me abrazó un poco más, pero también con prisa, mirando su reloj como si tuviera una cita importante. «Estuvo todo delicioso, mamá, como siempre. Nadie cocina como tú». «Me da gusto que vinieron, mijo. Jennifer parece muy agradable». Mentí, porque no quería arruinar su felicidad con mis dudas. «Es increíble, ¿verdad?». Sus ojos brillaban al hablar de ella como nunca lo hacían cuando hablaba conmigo. «La semana que viene vamos a cenar con sus papás en su casa. Tienen una propiedad enorme en las afueras de Dallas. Están muy emocionados de conocerme. Su papá quiere enseñarme su colección de vinos». Algo en mi pecho se apretó dolorosamente. ¿Por qué él estaba tan emocionado de conocer a los papás de ella? Hablaba de ellos con tanta admiración, pero cuando la trajo a conocerme a mí, parecía estar cumpliendo una obligación incómoda. ¿Por qué sus papás tenían una propiedad, mientras que yo solo tenía una casita que se caía a pedazos? Los meses siguientes, las llamadas de David se espaciaron aún más hasta ser prácticamente inexistentes. Cuando hablábamos una vez al mes, si tenía suerte, siempre mencionaba a Jennifer como si ella fuera lo único importante en su vida. Jennifer consiguió una promoción en su trabajo. Jennifer y yo fuimos a un concierto increíble. Jennifer dice que deberíamos viajar a Europa el próximo año,
conocer París y Roma. Jennifer, Jennifer, Jennifer. Como si ella se hubiera convertido en el centro de su universo y yo fuera solo una estrella lejana que cada vez brillaba menos en su cielo, que cada vez era más fácil ignorar. En marzo me llamó con otra noticia, y esta vez su voz temblaba de emoción. Mamá, Jennifer y yo nos vamos a casar. Le propuse matrimonio el fin de semana pasado y dijo que sí. Me voy a casar, mamá. ¡Felicidades, mijo!, grité, genuinamente feliz a pesar de todas mis dudas sobre Jennifer. ¡Qué felicidad me das! ¿Cuándo es la boda? En junio. Va a ser en el jardín de la casa de sus papás. Tienen una propiedad muy bonita en las afueras de Dallas, como te había contado. Va a ser una boda grande, elegante. Jennifer siempre soñó con eso. ¡Qué bonito, mijo! Me alegro tanto. ¿Y necesitan ayuda con algo? Puedo hacer el pastel si quieren, o ayudar con la comida, o con lo que sea. Ya sabes que me encanta cocinar y... No, mamá, me interrumpió rápidamente. Ya tienen todo contratado. Catering profesional, decoradores, coordinadores de eventos, todo. Es una boda formal, muy formal, formal. Otra forma educada de decir, no necesitamos tus tamales, ni tu mole, ni nada que nos recuerde de dónde venimos realmente. Bueno, pero debe ser muy caro todo eso, insistí, porque necesitaba sentir que podía contribuir de alguna manera. ¿Quieres que te ayude con algo de dinero? Tengo ahorros, mijo. He estado guardando por si acaso necesitabas algo importante. Hubo una pausa larga en la línea, tan larga que pensé que se había cortado la llamada. No, mamá, está todo cubierto. Los papás de Jennifer están pagando la mayor parte. Ellos insistieron, y nosotros podemos cubrir el resto. Pero yo soy tu mamá, David. Debería contribuir con algo. Es tu boda, es uno de los días más importantes de tu vida. Déjame ser parte de eso. Mamá, de verdad, no te preocupes. Ya sé que tu situación económica es diferente a la de ellos. No tienes que hacer nada. Solo ven y disfruta el día. Ahí estaba otra vez. Esa delicadeza forzada que en realidad era lástima disfrazada, como si yo fuera pobre, incapaz, inferior, como si mi dinero ganado con sangre, sudor y lágrimas no fuera lo suficientemente bueno para su boda elegante. Tengo ahorros, David, $18,000 que he estado guardando, dinero que gané honestamente, dinero que quiero usar para ayudarte. Guárdalos para ti, mamá. Los vas a necesitar más tú que yo. Para tu retiro, para emergencias médicas, para lo que sea. Yo estoy bien. Tengo un buen trabajo. No me falta nada. Colgamos poco después con excusas de que tenía otra llamada. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la libreta vieja donde tenía anotada mi cuenta bancaria. $18,000. Cada centavo ganado con sangre, sudor y lágrimas. $18,000 que había ahorrado centavo por centavo, sacrificando todo, negándome hasta lo más básico, pensando siempre en ayudar a mi hijo cuando lo necesitara. Y él me decía que los guardara para mí, como si yo fuera una anciana indigente que necesitaba caridad, como si mi dinero no fuera lo suficientemente bueno para mezclarse con el dinero de los padres elegantes de Jennifer. La boda fue en un jardín que parecía sacado de una película. Llegué sola en mi troca vieja, que hacía ruidos vergonzosos, estacionándola al final del estacionamiento, lejos de los carros elegantes y nuevos. El jardín era precioso, con flores blancas por todos lados, con meseros elegantes vestidos de negro que servían champán en copas de cristal que brillaban bajo el sol, con una carpa enorme donde había mesas decoradas como si fueran para la realeza, con manteles de lino y arreglos florales que probablemente costaban más que mi renta mensual. Yo llegué vestida con un traje color rosa que había comprado especialmente para la ocasión, gastando más en una sola prenda de lo que normalmente gastaba en ropa en un año entero. Había ido a la peluquería por primera vez en años, me había hecho las uñas, me había comprado zapatos nuevos que me apretaban los pies, pero que se veían bonitos. Quería verme bien. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. Quería demostrarle a Jennifer y a su familia que yo también sabía verme presentable.
Me sentaron en una mesa al fondo del jardín, lejos de la mesa principal donde estaban los novios, lejos de las mesas donde estaban los padres de Jennifer y los invitados importantes. En mi mesa había primos lejanos de Jennifer que ni siquiera sabían quién era David antes de hoy, y algunas personas que creo que ni siquiera conocían a ninguno de los novios y que probablemente habían sido sentados ahí para rellenar. Durante la ceremonia, lloré. Vi a mi hijo parado frente al altar bajo un arco de flores blancas, tan guapo con su smoking que casi no parecía mi David, prometiéndole amor eterno a esa mujer que apenas conocía, a esa mujer que lo miraba con adoración, pero que me miraba a mí con desdén. Y recordé al bebé que cargué entre mis brazos hace 27 años, al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas y me decía que yo era su superhéroe, al adolescente que me prometió que cuando fuera grande iba a comprarme una casa grande para que no tuviera que trabajar más nunca. En la recepción intenté acercarme a David y Jennifer para felicitarlos, para abrazarlos, para ser parte de su felicidad, pero siempre había alguien más. Siempre estaban ocupados con otros invitados más importantes. Los padres de Jennifer, una pareja distinguida vestida con ropa que gritaba dinero, no me dirigieron la palabra ni una sola vez a pesar de que intenté presentarme. La mamá de Jennifer me miró de arriba a abajo con una expresión que dejaba claro que había notado que mi traje era barato y mis zapatos no combinaban perfecto. Cuando finalmente logré llegar a los novios después de esperar más de una hora, Jennifer me abrazó rápido, tan rápido que apenas nos tocamos, y me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía: «Gracias por venir, Betty. El vestido está lindo. Es un color muy alegre. Lindo. No hermoso, no elegante, no te ves preciosa. Lindo, como se le dice a algo que no es tan malo como podría ser, pero que definitivamente no es bueno. Alegre, como si hubiera cometido el error de venir demasiado colorida a una boda donde todo era blanco, elegante, refinado». David me abrazó un poco más. Me dio un beso en la mejilla que se sintió automático. «Te ves bien, mamá. ¿Estás disfrutando la fiesta?» «Mucho, mijo. Todo está precioso. Ustedes se ven muy felices juntos». «Lo somos», dijo Jennifer, tomándolo del brazo con posesividad, como marcando territorio, como diciéndome: «Él es mío ahora, no tuyo». Me quedé unas horas más, comiendo de esa comida cara que no sabía a nada comparada con mi cocina casera, viendo a mi hijo bailar con su esposa, con la mamá de ella que lo recibió con los brazos abiertos, con la abuela de ella que le dio bendiciones en voz alta. No bailó conmigo. Ni siquiera me pidió una pieza. Me fui antes de que terminara la fiesta, sin despedirme de nadie, caminando sola hacia mi troca al final del estacionamiento mientras la música seguía sonando atrás. No creo que nadie notara mi ausencia, y si la notaron, no creo que les importara. Después de la boda, las llamadas prácticamente cesaron. David mandaba mensajes de texto cada tanto, mensajes que parecían escritos por un robot. «Hola, mamá, ¿todo bien por aquí? Espero que tú también estés bien. Saludos». Mensajes cortos, sin alma, sin ganas reales de conversar o de saber cómo estaba yo. Yo le respondía con más entusiasmo del que sentía, preguntándole cómo estaban, qué hacían, si necesitaban algo, si podía ir a visitarlos. Las respuestas eran cada vez más escuetas, cada vez más tardadas. «Todo bien. Ocupados con el trabajo. Te avisamos». En octubre, un año después de la boda, no aguanté más. Decidí tomar el toro por los cuernos y dejar de esperar que ellos se acordaran de mí. Los llamé por teléfono un domingo por la tarde. «Hola, mijo. ¿Cómo están? Hace mucho que no sé de ustedes». «Bien, mamá. Ocupados con el trabajo, ya sabes. Muchos proyectos nuevos». «Me imagino. Oye, se acerca Acción de Gracias y estaba pensando, ¿van a venir este año? Me encantaría volver a hacer la cena como antes. Como cuando venía solo, ¿te acuerdas? Podría hacer tu mole favorito. Y el pavo y...». Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Tan largo que el corazón empezó a latirme fuerte. «Mamá, déjame hablar con Jennifer y te confirmo, ¿ok? Es que, bueno, ya sabes, hay que coordinar con su familia también.
Claro, mijo, claro que sí. Avísame cuando puedas. Una semana después, no había recibido respuesta. Les mandé un mensaje de texto. Nada. 2 semanas. Nada. Silencio absoluto. Como si yo no existiera. Finalmente, a principios de noviembre, cuando ya quedaban solo 3 semanas para Acción de Gracias, decidí ir a visitarlos sin avisar. No podía seguir así, en la incertidumbre, sintiendo cómo mi hijo se alejaba cada día más. Conduje las 2 horas hasta Houston en mi troca vieja que hacía ruidos cada vez más preocupantes, con el corazón latiéndome fuerte, nerviosa, pero decidida a recuperar a mi hijo, a hacerle entender que yo seguía siendo su madre, que yo seguía importando. Llegué a su edificio por la tarde, cerca de las 4. El guardia de seguridad en la entrada me detuvo con una mano levantada, mirándome de arriba a abajo con desconfianza. ¿A dónde va, señora? A visitar a mi hijo, David Fernández, apartamento 1407. Me miró con más desconfianza, como si fuera una indigente que venía a molestar a los residentes respetables del edificio. ¿Tiene cita? Los residentes tienen que autorizar las visitas. Soy su madre. No necesito cita para ver a mi hijo. Llamó por teléfono hacia arriba, hablando en voz baja. Escuché la conversación a medias. Hay una señora que dice ser su mamá. Sí, señor. De acuerdo, señor. Me miró de nuevo. Puede subir. Piso 14. Me dejó pasar, pero seguía mirándome con desconfianza, como si esperara que fuera a robar algo. Subí en el elevador con el estómago revuelto, ensayando mentalmente qué iba a decir, cómo iba a preguntarle sobre Acción de Gracias sin sonar desesperada. Cuando toqué la puerta del apartamento con la mano temblando, quien abrió fue Jennifer. Llevaba ropa de yoga cara, el tipo que las mujeres ricas usan para verse bien sin realmente hacer ejercicio. Betty, dijo, y no pude identificar si estaba sorprendida o molesta, probablemente ambas cosas. No sabíamos que venías. David no me dijo nada. Es una sorpresa. Quería verlos. Hace mucho que no nos vemos y pues, pensé en pasar a visitarlos. ¿Está David? Está trabajando desde casa en su oficina. Tiene una reunión virtual importante. Pasa, pero no sé si pueda atenderte ahora mismo. Entré al apartamento que ahora se veía aún más decorado que la primera vez. Más impersonal, más como una foto de revista que como un hogar. Había cuadros modernos nuevos en las paredes, cuadros abstractos que costaban más que mi troca probablemente. Había plantas exóticas en macetas de diseñador. Había muebles nuevos, todo en tonos grises y blancos, todo perfectamente coordinado. Me sentí completamente fuera de lugar en mi ropa simple, con mi bolsa vieja que había comprado en un mercado de pulgas hace 10 años. David salió de una habitación varios minutos después. Llevaba audífonos puestos y la laptop en la mano, con esa expresión de alguien que acaba de ser interrumpido en algo importante. Cuando me vio, su cara mostró una mezcla de sorpresa y algo que me dolió reconocer en el alma. Incomodidad. Mi propio hijo se sentía incómodo de verme. «Mamá, ¿qué haces aquí? No me dijiste que venías». «Vine a visitarlos, mijo. Hace mucho que no nos vemos. Ya casi son 3 meses». «Podrías haber llamado primero, mamá. Estoy en medio de una reunión virtual muy importante con clientes de Japón. No puedo simplemente dejarlos esperando». «Perdón, mijo. No quise interrumpir. Solo quería verlos. Los extraño». Se hizo un silencio incómodo que llenó toda la sala. Jennifer estaba parada cerca de la cocina, con los brazos cruzados, mirándome con esa cara que ya conocía demasiado bien, molestia apenas disfrazada de educación. «Bueno, ya estoy aquí. Dame unos minutos para terminar la reunión y hablamos», dijo David, desapareciendo en su oficina sin siquiera ofrecerme agua o preguntarme cómo estaba. Jennifer me ofreció algo de tomar con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Acepté un té que me sirvió en una taza de porcelana tan delicada que tenía miedo de romperla, de que se hiciera añicos entre mis manos toscas. Nos sentamos en la sala, ella en un sillón y yo en otro, con una mesita de centro entre nosotras que se sentía como un abismo infranqueable,
como la distancia entre dos mundos que nunca debieron encontrarse. ¿Cómo has estado, Betty?, preguntó sin ningún interés real en la respuesta. Bien, gracias. Trabajando, como siempre. Ya sabes, las cuentas no se pagan solas. Sí, sobre eso. David me dijo que todavía estás limpiando oficinas. ¿No has pensado en retirarte? A tu edad debe ser realmente agotador. Extenuante incluso. A tu edad. Esas palabras otra vez, como si ya estuviera con un pie en la tumba. Necesito el dinero, Jennifer. La pensión de Roberto no alcanza para cubrir todos los gastos. Y tengo que pagar la casa, los servicios, la comida, las medicinas. Claro, lo entiendo. Debe ser muy difícil, muy limitante. Pero no entendía nada. Se le notaba en los ojos perfectamente maquillados, en la forma en que sostenía su taza de té con esas uñas perfectas, en cómo cruzaba las piernas enfundadas en esos leggings de yoga de $200. Ella no entendía lo que significaba trabajar hasta que el cuerpo grita por descanso. No entendía lo que significaba contar cada centavo. No entendía nada de mi vida ni quería entenderlo. David salió media hora después que se sintieron como 3 horas. Se sentó con nosotras en el sillón individual, pero seguía con esa actitud tensa, incómoda, mirando su reloj cada 2 minutos como si tuviera que estar en otro lugar. Mamá, no entiendo. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas dinero o algo? Estoy bien, mijo. Solo quería verlos, pasar tiempo con ustedes. Y preguntarles sobre Acción de Gracias. Ya se acerca y no sé si vienen. Si celebramos en mi casa, si... Intercambió una mirada con Jennifer. Una de esas miradas cargadas de significado que las parejas comparten cuando tienen secretos, cuando ya tomaron decisiones sin consultar a nadie más, cuando están en el mismo equipo y todos los demás son el enemigo. Sobre eso, mamá, este año va a ser diferente. Muy diferente. Sentí cómo el estómago se me hacía un nudo. ¿Diferente cómo? Vamos a celebrar con la familia de Jennifer. Sus papás insisten en que vayamos. Están haciendo una gran celebración en su casa. Invitaron a toda la familia. Y pues, ya sabes, el primer año de casados y todo eso. Es importante para ellos. Sentí como si me hubieran dado una bofetada, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. ¿Y yo qué? ¿Yo celebro sola? Bueno, puedes celebrar con la tía Marta, o con tus amigas del trabajo, o... ¿El año que viene entonces? Interrumpí, aferrándome a esa esperanza como un náufrago a un pedazo de madera. ¿El año que viene celebramos juntos? Bueno, probablemente alternaremos. Un año con mi familia, un año con la de Jennifer. Es lo justo, ¿no? Es lo que hacen las parejas casadas. ¿Tu familia? David, yo soy tu familia. Soy la única familia que tienes. Tu papá ya no está. No tienes hermanos. No tienes más nadie. Solo me tienes a mí. Lo sé, mamá, pero Jennifer también es mi familia ahora. Y sus papás han sido muy generosos con nosotros. Nos ayudaron con el enganche de un carro nuevo. Nos regalaron muebles para el apartamento. Nos invitan a su casa de la playa. Son parte de mi vida ahora. Generosos. Como si yo no hubiera sido generosa. Como si yo no hubiera dado cada centavo que tenía, cada gota de sudor, cada pedazo de mi vida, cada parte de mi alma por él durante 27 años. Puedes venir con nosotros si quieres, dijo Jennifer entonces, pero el tono de su voz dejaba absolutamente claro que era una invitación por compromiso, no porque realmente me quisieran ahí, no porque yo fuera bienvenida. Mis papás no tendrían problema en que fueras. Son muy inclusivos. Inclusivos. Como si yo fuera una persona necesitada de caridad, como si invitarme a la mesa fuera un acto de bondad y no una obligación básica hacia la madre del novio. No, dije, levantándome con lo que me quedaba de dignidad, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos, pero negándome a llorar delante de ellos. No voy a imponerme donde claramente no me quieren. No voy a ser la invitada de lástima en una mesa donde no pertenezco. Mamá, no seas dramática, dijo David,
también levantándose, con ese tono de frustración que usas con alguien que no entiende algo simple. Nadie dijo que no te queremos. Estás exagerando las cosas como siempre. ¿Exagerando? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo porque sí, solo porque querías hablar conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin que yo te lo pidiera primero? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre y no como a una obligación molesta que tienes que cumplir de vez en cuando? Se quedó callado, mirando al piso. Jennifer también. Y en ese silencio, en esos segundos que se extendieron como horas, lo entendí todo con una claridad terrible. No era solo que no hubiera espacio para mí en su mesa de acción de gracias. Era que no había espacio para mí en su vida nueva, en su mundo elegante, en su futuro brillante. Yo era el pasado incómodo que querían dejar atrás. «Ya me voy», dije, agarrando mi bolsa con manos temblorosas. «Mamá, espera». «No, David, ya entendí todo perfectamente, no te preocupes. Ya no voy a molestarte más. Ya no voy a aparecer sin avisar. Ya no voy a llamar esperando que tengas tiempo para mí. Ya entendí cuál es mi lugar en tu vida. O mejor dicho, que ya no tengo lugar en tu vida». Salí del apartamento con la cabeza en alto. Caminé hacia el elevador tratando de mantener la compostura. Pero en cuanto las puertas se cerraron y me quedé sola, las lágrimas empezaron a rodar sin control. Conduje de regreso a casa viendo todo borroso, limpiándome los ojos con la manga de mi blusa que se fue empapando, deteniéndome 2 veces en el camino porque no podía ver bien la carretera. Llegué a mi casa cuando ya era de noche. Entré a esa sala vacía que olía a soledad y me derrumbé en el sillón preguntándome en qué momento exacto había perdido a mi hijo. ¿Había sido cuando entró a la universidad? ¿Cuando consiguió su trabajo elegante? ¿Cuando conoció a Jennifer? ¿O había sido antes, gradualmente, tan despacio que no lo noté hasta que ya era demasiado tarde? Pasaron 2 semanas de silencio absoluto. 2 semanas en las que no supe nada de David y yo tampoco llamé. Mi orgullo estaba herido más allá de lo que podía expresar, pero más que eso, mi corazón estaba completamente destrozado. Pasaba las noches en vela, sentada en la cocina oscura con una taza de café que se enfriaba entre mis manos, mirando el techo y recordando cada sacrificio que había hecho, cada noche sin dormir trabajando para que él pudiera tener un futuro mejor, cada comida que me salté para que él pudiera comer, cada dolor que ignoré para que él no tuviera que preocuparse. ¿Para qué? ¿Para que ahora me tratara como a una extraña? ¿Para que me dijera que no cabía en su mesa? Una tarde de mediados de noviembre, exactamente 11 días antes de Acción de Gracias, mientras limpiaba el baño de mi casa en piloto automático, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, un número local de Houston. ¿Bueno? ¿Señora Fernández? ¿Beatriz Fernández? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Habla la doctora Chen del Centro Médico Memorial de Houston. ¿Es usted la madre de David Fernández? El corazón se me fue directo a los pies. El mundo entero se detuvo. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi hijo? Por favor, dígame que está bien. Su hijo está estable, señora Fernández, así que no se alarme demasiado. Pero tuvo un accidente automovilístico esta mañana. Tiene algunas fracturas y contusiones y está en observación. No es crítico, pero sería bueno que viniera al hospital lo antes posible. No recuerdo haber colgado el teléfono. No recuerdo haber agarrado mi bolsa, ni cerrar la puerta de mi casa, ni siquiera cómo llegué a mi troca. Lo siguiente que supe con claridad es que estaba conduciendo hacia Houston como loca, sobrepasando el límite de velocidad, rezando en voz alta cada oración que conocía, llorando y maldiciendo al mismo tiempo. No me importaba que me hubiera tratado mal, no importaba que me hubiera rechazado, no importaba nada de eso. Era mi hijo, mi bebé, y estaba herido. Y yo necesitaba estar con él más de lo que había necesitado nada en toda mi vida. Llegué al hospital 2 horas después, que se sintieron como 2 años. Corrí hacia la recepción casi sin aliento, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. David Fernández, mi hijo,
Tuvo un accidente. ¿Dónde está? Me mandaron al tercer piso, unidad de traumatología. Subí las escaleras corriendo porque no quise esperar el elevador. Cuando llegué a su habitación y abrí la puerta, lo que vi me rompió en 1000 pedazos. Mi hijo, mi David, estaba acostado en la cama del hospital, con el brazo izquierdo completamente enyesado desde el hombro hasta la mano, vendajes en la cabeza cubriéndole parte de la frente. Un moretón horrible en todo el lado derecho de la cara que ya se estaba poniendo morado, conectado a monitores que hacían pitidos constantes. Jennifer estaba sentada en una silla junto a él, con los ojos completamente rojos e hinchados de llorar, con el maquillaje corrido, viéndose por primera vez como un ser humano real en lugar de una muñeca perfecta. «David», susurré, acercándome a la cama con piernas que apenas me sostenían. «Mijo, ¿qué pasó?» Abrió los ojos lentamente, como si le costara trabajo. Cuando realmente me vio, su cara completa se transformó de una manera que no esperaba. Y para mi absoluta sorpresa, empezó a llorar. No solo lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo y que lo hicieron hacer una mueca de dolor. «Mamá, mamá, lo siento tanto. Perdóname, por favor, perdóname». «Shh, ya estoy aquí, mijo», dije, tomando su mano buena entre las mías y apretándola fuerte. «Ya pasó. Estoy aquí contigo. No te voy a dejar». «¿Qué pasó? ¿Cómo fue el accidente?» Jennifer se levantó de la silla, limpiándose los ojos con las manos temblorosas. Se veía devastada, vulnerable, completamente diferente a la mujer fría y elegante que conocía. «Veníamos de hacer las últimas compras para Acción de Gracias en la mañana», dijo con voz quebrada. «Estábamos en una intersección. Un tipo borracho se pasó el alto a toda velocidad y nos chocó del lado del conductor. David recibió el impacto más fuerte. El carro quedó destrozado. Tuve tanto miedo, Betty. Pensé que lo iba a perder». Me senté en la orilla de la cama con mucho cuidado de no lastimarlo, todavía tomando su mano, sintiendo su pulso bajo mis dedos. Lo sentí frío, tembloroso, asustado como cuando era niño. «¿Te duele mucho, mijo?» «No tanto ahora por los medicamentos que me dieron, pero mamá...» Su voz se quebró otra vez. «Mamá, tuve tanto miedo». En el momento del impacto, cuando vi el carro venir directo hacia nosotros, cuando supe que no podíamos hacer nada para evitarlo, lo único que pensé, lo único que pasó por mi mente fue que no te había dicho cuánto te quiero, que la última vez que hablamos fue horrible, que te traté terrible, y que si me moría así, te ibas a quedar pensando para siempre que no te quería, que no te valoraba. Y eso, mamá, eso me aterrorizó más que el accidente mismo». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con los vendajes, empapando la almohada. Yo también estaba llorando, incapaz de detenerlo. «No digas eso, mijo. Estás bien. Todo va a estar bien. Eso es lo único que importa ahora». «No, mamá. Nada está bien. He sido un hijo horrible, el peor hijo del mundo. Te he tratado como basura. Todo porque tenía miedo. Tanto miedo». «¿Miedo de qué, mijo?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Miró hacia Jennifer, quien asintió levemente con lágrimas rodando por sus mejillas, y luego me miró a mí directo a los ojos. «Miedo de que si te acercabas mucho a nuestra vida, si te veían mis nuevos amigos, mis colegas del trabajo, la gente importante, pensaran que yo no era lo suficientemente bueno para estar en su mundo, que vengo de abajo, de la pobreza, que mi mamá trabaja limpiando baños y mi papá era obrero, como si eso fuera algo malo, como si ustedes no hubieran sido los mejores padres del mundo, los más trabajadores, los más dedicados. Me avergoncé de ti, mamá, de dónde venimos, de lo que tuviste que hacer para que yo tuviera una mejor vida, y no hay perdón para eso. No hay forma de arreglar algo tan horrible. Ahí estaba, la verdad cruda, sin adornos, sin excusas. La verdad que yo ya sabía en mi corazón, pero que dolía 1000 veces más escucharla en voz alta, escucharla de los labios de mi propio hijo. «David,
No, mamá, déjame terminar. Necesito decir esto. Te he tratado como si fueras menos que los demás, cuando en realidad eres la persona más grande, más fuerte, más valiente que conozco o conoceré jamás. Trabajaste hasta destrozarte el cuerpo para que yo pudiera tener una mejor vida que la que tú tuviste. Nunca te compraste nada para ti, ni ropa, ni zapatos, ni nada. Nunca descansaste un solo día. Nunca te quejaste aunque sé que te dolía todo. Y cuando finalmente lo logré, cuando conseguí todo lo que tú soñabas para mí, cuando llegué a donde querías que llegara, te dejé afuera en el frío. Te hice sentir que no eras suficiente, que no eras lo suficientemente buena para mi nuevo mundo, cuando la verdad es que yo soy quien no es suficiente. No soy ni la mitad del hombre que papá era. No tengo ni una fracción de tu corazón, de tu fortaleza, de tu capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Sollozaba como un niño pequeño, con ese llanto profundo y desconsolado. Jennifer también lloraba en silencio, parada cerca de la ventana, abrazándose a sí misma. Lo siento tanto, mamá. Lo siento con toda mi alma. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Le acaricié el pelo con mi mano libre, despacio, con ternura, como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas, cuando corría a mi cama llorando y yo lo abrazaba hasta que se calmaba. Ya, mijo, ya pasó. Ya estoy aquí y no me voy a ir a ningún lado. No, no ha pasado nada. Te traté horrible. Te dije que no había espacio para ti en Acción de Gracias cuando debería haberte dado el lugar de honor en la cabecera de la mesa. Cuando debería haber presumido de ti con orgullo en lugar de esconderte como si fueras mi vergüenza. Te dije que no cabías en mi vida cuando tú eres la razón por la que tengo una vida. Sin ti, sin todo lo que hiciste, yo no sería nada. No sé dónde estaría, pero no aquí. Jennifer se acercó entonces, también llorando abiertamente, sin intentar esconder su dolor o su vergüenza. Betty, yo también te debo una disculpa enorme, una disculpa que probablemente no merezco que aceptes. Yo fui quien presionó a David para que te mantuviera alejada de nuestra vida. Yo fui quien dijo que sería incómodo tenerte en la cena de Acción de Gracias. Yo fui quien te miró con desdén desde el primer día. Yo vengo de una familia acomodada donde nunca me faltó nada, donde el dinero siempre estuvo ahí, donde nunca tuve que luchar por salir adelante o pensar en cómo pagar las cuentas. Y por eso, porque todo me llegó fácil, creía que eso me hacía mejor persona que otros. Creía que la gente que trabajaba en limpieza o en construcción era inferior, menos valiosa, menos digna de respeto. Se le quebró la voz y tuvo que detenerse para respirar. Pero hoy, cuando vi a David herido, cuando pensé que lo podía perder, cuando el terror me paralizó completamente, lo único que hice, lo primero que hice incluso antes de llamar a mis propios padres, fue llamarte a ti, porque sabía, en lo más profundo de mi corazón, que tú eras quien realmente lo amaba, quien daría lo que fuera por él sin pensarlo dos veces, quien vendría sin importar lo mal que te habíamos tratado. Y me di cuenta en ese momento de lo tonta, lo ciega, lo cruel que he sido. Tu trabajo no te define, Betty. Tu dinero no te define. Lo que te define es el tamaño de tu corazón, tu capacidad de sacrificio, tu amor incondicional. Y yo he sido tan pequeña comparada contigo, tan mezquina, tan vacía por dentro a pesar de tener todo por fuera. Las tres lloramos ahí, en esa habitación de hospital que olía a desinfectante y medicinas, rodeadas del pitido constante de las máquinas. Lloramos por el dolor, por las palabras hirientes, por el tiempo perdido, por el orgullo tonto que casi nos costó todo, por todas las formas en que nos habíamos lastimado unos a otros. David pasó 3 días en el hospital bajo observación. Yo me quedé ahí cada minuto, durmiendo en una silla incómoda que me destrozó la espalda, pero negándome absolutamente a irme. Jennifer venía y se iba. Tenía que trabajar y manejar cosas del seguro del carro, pero yo me planté ahí como un árbol. Llevaba ropa en una bolsa, me lavaba en el baño del hospital,
comía de las máquinas expendedoras. No me importaba nada excepto estar cerca de mi hijo. Las enfermeras me conocieron. Me traían café sin que lo pidiera. Me dejaban usar su sala de descanso cuando necesitaba estirar las piernas. Poco a poco, durante esos 3 días, Jennifer y yo empezamos a conocernos de verdad. No como suegra y nuera cumpliendo roles sociales, sino como 2 mujeres reales. Me contó de su infancia, de cómo había tenido todo materialmente, pero sus papás siempre estaban ocupados con trabajo, con viajes, con sus propias vidas. De cómo se había criado con nanas que cambiaban cada año, en una casa enorme donde se sentía sola. De cómo envidiaba la relación que David tenía con su familia, a pesar de que no teníamos dinero, porque nosotros teníamos algo que su familia nunca tuvo: conexión real, tiempo juntos, amor que se demostraba con acciones y no solo con dinero. No se trata de cuánto dinero gastas en tus hijos, me dijo una noche, mientras esperábamos que David se durmiera después de que le dieran sus medicinas. Se trata de cuánto de ti misma das. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar? Y yo nunca tuve eso, pero tú se lo diste a David. Le diste todo. Y yo, en mi ignorancia, pensé que eso era debilidad cuando en realidad es la fortaleza más grande que existe. Cuando finalmente dieron de alta a David el sábado por la mañana, una semana antes de Acción de Gracias, le dije a Jennifer algo que ella no esperaba. Van a venir a mi casa, los 2. Yo voy a cuidar a David hasta que se recupere completamente. Va a necesitar ayuda con cosas básicas y yo sé cómo hacerlo. Betty, no tienes que hacer eso. Podemos contratar a alguien o yo puedo... No es que tenga que, Jennifer. Es que quiero. Es mi hijo. Y si me aceptas, si realmente quieres cambiar las cosas entre nosotras, tú también empiezas a ser mi hija, mi familia. Se le llenaron los ojos de lágrimas nuevamente y me abrazó. Un abrazo real esta vez, no como los que me daba antes. Un abrazo donde nuestros cuerpos se tocaron completamente, donde sentí su corazón latiendo contra el mío, donde 2 mujeres que habían sido enemigas empezaron el proceso de convertirse en familia. Se mudaron temporalmente conmigo a mi casita. Jennifer pidió trabajo remoto por 2 semanas para poder estar ahí. Yo seguí trabajando mis turnos de noche porque necesitaba el dinero y porque la rutina me ayudaba. Pero ahora tenía una razón real para llegar a casa, además del vacío: cuidar de mi hijo. Le preparaba sus comidas favoritas cada día. Me aseguraba de que tomara sus medicinas a tiempo. Lo ayudaba a cambiarse las vendas con cuidado. Lo ayudaba a bañarse sin mojar el yeso. Y poco a poco, hora a hora, día a día, empecé a conocer a la verdadera Jennifer más allá de la fachada. Era una mujer inteligente, increíblemente inteligente. Trabajaba en finanzas y entendía cosas que yo nunca entendería. Era graciosa cuando bajaba la guardia, con un sentido del humor seco que me hacía reír. Tenía sus propias inseguridades y sus propios miedos, como todos. Le aterrorizaba no ser lo suficientemente buena, no cumplir las expectativas de su familia, decepcionar a la gente. Y por eso, entendí, había sido tan dura conmigo, porque yo representaba todo lo que ella temía ser, todo lo que su familia la había enseñado a despreciar. Una noche, mientras preparaba la cena y ella estaba sentada en la mesa de la cocina tomando vino, me dijo algo que me dejó pensando. Enséñame a hacer tu mole, el que a David le encanta. Quiero aprender a cocinarlo para él. ¿Qué? Pregunté, sorprendida de verdad. Tu mole. David siempre habla de lo delicioso que es, de cómo es el mejor que ha probado en su vida. Quiero aprender a hacerlo. Quiero ser parte de esto, de su historia, de tu historia. Pasamos 3 horas en esa cocina pequeña esa noche. Le enseñé a tostar los chiles con cuidado para que no se quemaran, a moler las especias en el molcajete de piedra que había traído de México hacía 30 años, a balancear el chocolate con el picante hasta encontrar ese punto perfecto. Le conté historias mientras cocinábamos. De mi mamá, quien me había enseñado a mí, de México y mi pueblo, de las tradiciones que casi había olvidado en mi urgencia por encajar en este país,
por ser americana, por pertenecer. ¿Alguna vez te arrepentiste de venir a Estados Unidos?, me preguntó mientras revolvía el mole que empezaba a espesarse. A veces, admití, siendo más honesta de lo que había sido con nadie en años. Cuando Roberto estaba muy enfermo y deprimido, y yo trabajaba tanto que casi no lo veía. Cuando David empezó a hablar solo en inglés y se negaba a hablar español, y yo me sentía como una extraña en mi propia casa. Cuando me daba cuenta de que había perdido una parte de mí misma en el camino, que había dejado atrás no solo mi país, sino partes de mi identidad. Cuando veía a mis padres envejecer a través de fotos y no poder estar con ellos. ¿Y ahora? ¿Te sigues arrepintiendo? Ahora sé que todo valió la pena. Las partes buenas y las partes malas, las alegrías y los dolores. Porque David está vivo, porque estamos aquí, tú y yo, juntas, haciendo mole y construyendo algo nuevo. Porque hay segundas oportunidades en esta vida si tienes el valor de tomarlas. Pasaron 2 semanas de convivencia, 2 semanas que cambiaron todo. David se recuperaba bien, rápido incluso. Su brazo todavía estaba enyesado y lo estaría por 6 semanas más, pero ya podía moverse sin dolor, ya podía valerse por sí mismo en muchas cosas. Jennifer y yo nos hicimos cercanas de una forma que nunca imaginé posible. Me enseñó a usar mejor mi teléfono celular viejo, me mostró cómo funcionaban las redes sociales, aunque yo no tenía interés real en usarlas. Yo le enseñé a cocinar más platillos mexicanos, le conté historias de mi vida, la hice reír con anécdotas de cuando David era niño y hacía travesuras. Estábamos cenando una noche, 3 días antes de Acción de Gracias, cuando David dejó el tenedor en la mesa y nos miró a Jennifer y a mí con esa expresión seria que indicaba que iba a decir algo importante. He estado pensando mucho durante estos días, dijo, y quiero que sepan que he tomado una decisión importante. Varias decisiones, en realidad. ¿Qué decisión, mijo?, pregunté curiosa. El próximo año, dentro de unos meses cuando tengamos más ahorros, voy a vender el apartamento. Voy a buscar una casa más grande, con jardín. Una casa con al menos 4 recámaras. ¿Para qué necesitan tanto espacio?, preguntó Jennifer, aunque por su sonrisa creo que ya sabía la respuesta, o al menos parte de ella. Porque quiero que mamá venga a vivir con nosotros si ella quiere. O al menos para que tenga su propio espacio, su propio cuarto permanente cuando nos visite. Para que sepa, para que nunca tenga que preguntarse nunca más, que siempre, siempre hay lugar para ella, que es parte de nuestra familia, parte de nuestra vida, y que nada ni nadie va a cambiar eso jamás. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos otra vez. David, no tienes que hacer eso por mí. Sí tengo que, mamá. Tengo que hacer las cosas bien de ahora en adelante. Y además, miró a Jennifer, tomándole la mano sobre la mesa, con una mirada llena de amor y complicidad. Vamos a necesitar el espacio de todas formas, porque vamos a tener un bebé. Voy a ser papá. Me quedé con la boca completamente abierta, procesando las palabras. Jennifer sonreía con lágrimas brillando en sus ojos, tocándose el vientre todavía plano. ¿Un bebé? ¿De verdad? Me enteré el día del accidente, dijo Jennifer con voz suave. Tenía la prueba de embarazo en mi bolsa. Iba a decírselo a David esa noche durante la cena, después de Acción de Gracias. Había planeado toda una sorpresa romántica, pero con todo lo que pasó, con el accidente y el hospital, esperé. Esperé hasta estar segura de que el bebé estaba bien, de que no había pasado nada con el impacto. Fui al doctor ayer mientras David descansaba y confirmó que todo está perfecto. Tengo 8 semanas. ¡Ay, Dios mío!, grité, levantándome de la silla tan rápido que casi la tiro. Un bebé. Voy a ser abuela. Voy a tener un nieto. Los abracé a los 2 al mismo tiempo, llorando de felicidad pura, sintiendo cómo mi corazón, que había estado roto durante tanto tiempo, empezaba a sanar. Un bebé, una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva generación. Y ese bebé va a conocer a su abuela desde el primer día, dijo David, abrazándome fuerte. Va a crecer sabiendo exactamente de dónde viene.
Va a saber que su bisabuelo Roberto era jardinero y que trabajó con sus manos hasta que ya no pudo más. Va a saber que su bisabuela Beatriz limpiaba oficinas y casas para darle una mejor vida a su hijo. Y esa abuela maravillosa que lo va a consentir, que va a estar ahí para él, va a ser una de las personas más importantes de su vida. Va a crecer sabiendo que tener dinero no te hace valioso, que el trabajo honesto es digno sin importar cuál sea, y que el amor verdadero se mide en sacrificio y dedicación, no en lujos. Lloramos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas completamente diferentes. Eran lágrimas de felicidad, de esperanza, de sanación, de nuevos comienzos. Llegó Acción de Gracias. En lugar de celebrar en su apartamento con amigos elegantes y familia política, en lugar de que yo pasara el día sola en mi casa o fuera la invitada de lástima en algún lado, David y Jennifer decidieron que celebraríamos en mi casa. Solo nosotros tres. Jennifer trajo un pavo pequeño porque insistió en que ella también quería cocinar, en que quería contribuir. Entre las dos preparamos la cena. El pavo que ella cocinó siguiendo un tutorial de internet, el relleno que yo hice como siempre, las papas que preparamos juntas, los roles de mantequilla, la ensalada fresca. David, con su brazo todavía enyesado, puso la mesa con una mano, usando el mantel bordado de mi mamá, los platos buenos, las velas que le pedí a Jennifer que comprara. Esa noche, cuando nos sentamos los tres alrededor de la mesa de la cocina donde yo había alimentado a mi familia durante tantos años, donde había llorado tantas penas y celebrado tantas alegrías pequeñas, David levantó su copa de agua con su mano buena. No podía tomar alcohol por los medicamentos para el dolor. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz emocionada. «Por mamá, quien siempre tuvo espacio para mí en su mesa y en su corazón, incluso cuando yo, en mi estupidez y mi orgullo, no tuve espacio para ella en los míos. Por Jennifer, quien tuvo el coraje y la humildad de abrir los ojos, de ver más allá de las apariencias superficiales, de reconocer el verdadero valor cuando lo vio. Y por esta familia que casi perdimos por completo, pero que vamos a reconstruir más fuerte, más unida, más auténtica que antes, porque finalmente entendimos lo que realmente importa. Por la familia, dije yo, levantando mi copa con mano temblorosa. Por la familia y por las segundas oportunidades, agregó Jennifer. Comimos despacio, saboreando cada bocado, pero saboreando mucho más aún el simple hecho de estar juntos. Hablamos de todo, del bebé que venía, de nombres posibles que sonaban ridículos y nos hacían reír, de cómo iban a preparar la habitación del bebé, de los miedos que tenían sobre ser padres, de las esperanzas que tenían para el futuro, de la casa que iban a comprar con espacio para mí, de los cambios que harían en sus vidas. Y por primera vez en años, sentí que realmente formaba parte de la vida de mi hijo, que no era solo un pensamiento secundario, sino una pieza central. Después de la cena, mientras Jennifer lavaba los platos, insistiendo en que era su turno de ayudar, David y yo salimos al porche como en los viejos tiempos. Nos sentamos en los escalones, mirando la calle tranquila del vecindario donde lo había criado, donde había pasado tantos momentos buenos y malos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mamá?, me dijo después de un largo silencio. ¿Qué, mijo? Que tuve que estrellarme literalmente contra un carro para darme cuenta de lo que es realmente importante en la vida, de que nada de lo que he logrado, ni el título universitario, ni el trabajo bien pagado, ni el apartamento elegante, ni el carro nuevo, nada de eso significa absolutamente nada si pierdo a las personas que amo. De que el dinero, el estatus social, la imagen perfecta que intentaba proyectar, todo eso es basura, es humo, es nada comparado con tener a tu mamá sosteniéndote la mano y diciéndote que todo va a estar bien cuando estás asustado. Pero te diste cuenta, mijo. Eso es lo que realmente importa. No cuándo te diste cuenta, no cuánto tardaste, sino que finalmente lo hiciste. Hay gente que pasa toda la vida sin darse cuenta nunca, sin entender lo que realmente vale. ¿Me perdonas? ¿De verdad me perdonas por todo? Lo miré ahí sentado a mi lado, todavía con vendajes en la cabeza, con el brazo enyesado, con moretones que todavía se estaban curando.
Vi las cicatrices visibles que todavía tenía en la cara, pero más que eso, vi las cicatrices invisibles que todos cargábamos de esta experiencia. Vi al niño que había sido, al hombre en el que se había convertido y al padre en el que pronto se convertiría. Y supe con absoluta certeza qué responder. Ya te perdoné, mijo. Te perdoné en el momento exacto en que vi tu nombre en la pantalla de mi teléfono cuando me llamaron del hospital. Te perdoné antes de llegar, antes de verte, antes de saber qué tan grave era. Porque así es el amor de madre. Así funciona de verdad. Perdona antes de que le pidan perdón. Perdona incluso cuando no debería. Perdona porque no puede hacer otra cosa que perdonar. Y voy a decirte algo más. Nunca, ni por un segundo, dejé de amarte. Ni cuando me dijiste que no cabía en tu mesa. Ni cuando me hiciste sentir invisible. Ni cuando me trataste como si te avergonzaras de mí. Seguí amándote exactamente igual porque eso es lo que hacen las madres. Aman sin condiciones, sin límites, sin importar qué. Me abrazó con su brazo bueno, apretándome fuerte contra él. Y nos quedamos así largo rato, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas, mientras el aire fresco de noviembre nos envolvía, mientras el mundo seguía girando, pero en ese momento, en ese porche, éramos solo nosotros dos como cuando él era pequeño. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero real. David y Jennifer encontraron una casa hermosa en las afueras de Houston, después de buscar durante 2 meses, con 4 recámaras espaciosas, un jardín grande con árboles donde el bebé podría jugar algún día, y, tal como prometieron, un cuarto completo para mí con baño propio. Me llevaron a verla antes de hacer la oferta oficial. ¿Qué te parece, mamá? ¿Crees que te gustaría tener este cuarto? Es preciosa, mijos. Toda la casa es preciosa. Pero yo estoy bien en mi casa, de verdad. Lo sabemos, mamá, dijo Jennifer tomándome de la mano. Y no te estamos pidiendo que te mudes inmediatamente o que vendas tu casa. Solo queremos que sepas que aquí también es tu casa, que este es tu espacio, tu refugio. Cuando quieras venir a visitarnos, cuando necesites descansar del trabajo, cuando quieras pasar tiempo con tu nieto cuando nazca, cuando simplemente quieras estar cerca. Esta puerta siempre, siempre va a estar abierta para ti. Eres parte de esta familia y nunca más vamos a hacerte sentir lo contrario. Me instalé en el cuarto una vez que se mudaron, quedándome algunos fines de semana. Tenía una cama king size cómoda, donde dormía mejor que en años. Un ropero grande de madera, donde podía guardar ropa permanentemente. Una silla acolchonada junto a la ventana perfecta para leer o solo mirar el jardín. En las paredes habían colgado fotos hermosas. Una de Roberto, David y yo, en un día de campo de hacía muchos años, donde los 3 sonreíamos genuinamente felices. Una de la boda de David y Jennifer, donde al final sí me habían tomado una foto con ellos. Una nueva de los 3 en acción de gracias en mi casa. Era mi espacio, pero también era prueba de que yo era parte de sus vidas. El bebé nació en junio, exactamente 1 año después de la boda. Un niño precioso, perfecto, con esos cachetes gorditos que tienen los recién nacidos y una mata de pelo oscuro que lo hacía parecer mayor. Yo estaba ahí cuando nació, sosteniéndole la mano a Jennifer mientras pujaba y gritaba, llorando yo misma cuando escuchamos su primer llanto fuerte y saludable. David estaba pálido como papel, casi se desmaya 2 veces, pero cuando el doctor puso a ese bebé diminuto en sus brazos envuelto en una cobija azul, vi en sus ojos exactamente lo mismo que yo había sentido cuando él nació. Un amor tan grande, tan abrumador, tan absoluto que daba miedo. «Es perfecto», susurró David con voz quebrada. «Es perfecto, mamá. Míralo». «Como su papá», dije yo, tocando la mejilla suave del bebé. Me miró con lágrimas rodando por sus mejillas y sonrió. «No, mamá. Como su abuela. Fuerte, resistente, perfecto». Le pusieron Roberto David, por su abuelo. Lloré pensando en cómo Roberto hubiera amado conocer a este bebé, cómo hubiera sido el abuelo más consentidor del mundo. Pero también sabía que de alguna forma, dondequiera que estuviera, estaba orgulloso. Orgulloso de su hijo,
de su nieto, de esta familia que casi se rompe pero que encontró la forma de sanar. Me convertí en una abuela completamente presente. No la abuela que critica todo, ni la que se impone en cada decisión, sino la que está ahí cuando genuinamente la necesitan. Cuidaba a Robertito, así le decíamos de cariño, cuando Jennifer y David necesitaban salir solos para mantener vivo su matrimonio. Le cantaba las mismas canciones de cuna que le cantaba a David cuando era bebé, canciones en español que mi mamá me había cantado a mí. Le cocinaba caldito de pollo cuando se enfermaba, igual que había hecho con su papá. Y cuando ya estaba más grande, cuando empezó a hacer preguntas sobre todo, le conté historias. Historias de su bisabuelo Roberto, que trabajaba bajo el sol tejano construyendo edificios donde otros vivían. De su bisabuela Beatriz, que limpiaba oficinas cuando el resto del mundo dormía. De su papá David, que estudió tanto y trabajó tan duro para darle una mejor vida a su familia. ¿Por qué trabajabas limpiando, abuela?, me preguntó un día cuando tenía como 5 años, sentado en mi regazo en la silla junto a la ventana. Porque era el trabajo que pude conseguir cuando llegué a este país, mijo. Y no hay vergüenza en trabajar honestamente, en ganarte el pan con tu propio esfuerzo. Papá dice que eres la persona más valiente que conoce. Dice que eres su héroe. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Sí dijo eso? Sí. Dice que cuando sea grande, quiere ser como tú, fuerte y valiente y que nunca se rinde. Me llenó el corazón completamente, porque significaba que David realmente había entendido, que realmente había aprendido, que no iba a criar a su hijo con vergüenza de sus raíces, sino con orgullo de dónde venía, de los sacrificios que se hicieron, del amor que construyó su futuro. Dejé de trabajar en la limpieza cuando cumplí 70 años. El cuerpo simplemente ya no me daba para más. Las rodillas me dolían constantemente. La espalda me punzaba incluso cuando estaba acostada. Los dedos se me entumecían por las noches. David insistió en darme dinero mensualmente, una cantidad generosa que me hacía sentir incómoda al principio. No es limosna, mamá. No es caridad. Es lo menos que puedo hacer. Lo mínimo que puedo devolverte después de todo lo que tú hiciste por mí durante 27 años. Por favor, déjame hacer esto. Déjame cuidarte por una vez. Al principio resistí con todas mis fuerzas. Mi orgullo no me dejaba aceptar. Pero Jennifer me habló con una claridad que necesitaba escuchar. Betty, déjalo hacer esto. Déjalo que se sienta bien consigo mismo. Déjalo que sienta que te está devolviendo, aunque sea una fracción, una migaja de lo que le diste. Es importante para él. Es parte de su proceso de sanación. Si realmente lo amas, si realmente quieres que sea feliz, dale esta oportunidad de demostrarte que te valora. Acepté. Y con ese dinero mensual, junto con mi pensión pequeña y los ahorros que había guardado, finalmente pude vivir sin la presión constante de las cuentas que no acababan. Pude viajar un poco, cosas pequeñas pero significativas. Fui a San Antonio a visitar a primos que no había visto en años y que me recibieron con los brazos abiertos. Fui a México, al pueblo donde nací hace tantos años, y lloré al ver la casa de mi infancia todavía ahí, más vieja y más destartalada, con las paredes agrietadas y el techo parcialmente caído. Pero ahí. Visité la tumba de mis padres, les conté sobre David y sobre Robertito. Les pedí perdón por haberme ido y no haber regresado en tantos años. Pude comprarme ropa nueva sin sentir esa culpa que me carcomía cada vez que gastaba dinero en mí. Pude ir al doctor regularmente en lugar de esperar hasta que algo fuera crítico. Pude, por primera vez en toda mi vida, pensar en mí misma sin sentirme egoísta. Acción de gracias. Del año siguiente lo celebramos en la casa de David y Jennifer. Una casa que ahora realmente se sentía como mi segunda casa, donde tenía mi propio espacio, donde podía abrir el refrigerador sin pedir permiso, donde mis fotos estaban en las paredes junto a las de ellos. Jennifer había aprendido a cocinar y juntas preparamos la cena, trabajando lado a lado en esa cocina moderna que era 10 veces más grande que la mía. Ella hacía el pavo siguiendo una receta nueva que había encontrado.
Yo hacía mi relleno tradicional y mi mole, porque Robertito había dicho que quería comida de la abuela. David jugaba con su hijo de casi 2 años en la sala, y de vez en cuando venía a la cocina a robarse un pedacito de lo que estábamos cocinando, igual que hacía de niño. «Esto me recuerda tanto a cuando era niño, mamá», dijo, comiendo un pedazo de pan que acababa de salir del horno. «Cuando me dejabas probar el mole mientras lo hacías, cuando la cocina olía tan rico que no podía esperar para comer. ¿Te acuerdas de eso?» «Me acuerdo de todo, mamá, de los malos recuerdos y de los buenos, las veces que te fallé y las veces que estuviste ahí incluso cuando no merecía que lo estuvieras. Y ahora estoy tratando con toda mi alma de hacer más buenos recuerdos. Para mí, para mi hijo, para mi esposa, para ti. Tratando de construir algo hermoso sobre las cicatrices». Esa noche, cuando nos sentamos a cenar en el comedor grande con la mesa que podía sentar a 12 personas, la mesa estaba llena pero de la forma correcta. Jennifer había invitado a sus papás, quienes resultaron ser mucho más agradables de lo que yo pensaba una vez que los conocí de verdad. Habían traído vino caro y flores hermosas, y durante la cena me trataron con genuino respeto. El papá de Jennifer levantó su copa a mitad de la cena. «Quiero hacer un brindis por Betty», dijo con voz sincera, «quien nos ha enseñado a todos en esta mesa lo que significa realmente el sacrificio y el amor incondicional. Betty, gracias por criar a un hijo tan maravilloso, tan trabajador, tan bueno. Gracias por abrir tu corazón para incluir a nuestra hija y ayudarla a convertirse en mejor persona. Gracias por ser un ejemplo viviente de fortaleza, de gracia, de dignidad. Eres una inspiración». Todos levantaron sus copas hacia mí, y yo, que ya no lloraba tan fácilmente después de tanto llorar en mi vida, sentí las lágrimas rodando por mis mejillas sin poder controlarlas. «Gracias», fue lo único que pude decir, con la voz quebrada. «Gracias a todos por darme una familia de nuevo. Ahora, cuando miro hacia atrás a toda mi vida, veo el camino completo con sus subidas y bajadas. Veo a esa niña de 17 años que cruzó la frontera con más sueños que dinero, más esperanza que certeza. Veo a la mujer joven que trabajó hasta el agotamiento absoluto por darle a su hijo una mejor vida que la que ella tuvo. Veo a la madre que fue rechazada brutalmente y humillada por ese mismo hijo al que le dio todo. Y veo a la abuela que ahora es valorada, respetada, amada de una forma que nunca imaginó posible después de tanto dolor. No voy a mentir y decir que no duele todavía cuando recuerdo aquella tarde horrible en que David me dijo que no había espacio para mí en su mesa. Duele. Siempre va a doler un poco. Siempre va a ser una cicatriz en mi corazón. Pero ese dolor ya no me define, ya no me controla. Lo que me define ahora es mi capacidad de perdonar incluso lo imperdonable, de dar segundas oportunidades incluso cuando no eran merecidas, de construir puentes hermosos donde antes había solo muros y distancia. A veces, en las noches cuando no puedo dormir porque las rodillas me duelen o porque simplemente la mente no se calla, pienso en todas las mujeres exactamente como yo, las que cruzaron fronteras y barreras imposibles, las que trabajaron en la sombra, invisibles, para que otros brillaran bajo el sol, las que fueron ignoradas, menospreciadas, olvidadas por sus propios hijos. Y quiero decirles esto con todo mi corazón: ustedes importan. Su trabajo importa más de lo que saben. Sus sacrificios importan y valen. Y aunque a veces sus hijos olviden temporalmente, aunque a veces el mundo no vea su valor, su amor está construyendo el futuro de maneras que ni siquiera imaginan. La vida me enseñó que el amor de madre no es transaccional, no es un negocio. No es «yo te di esto, entonces me debes aquello», como si fuera una cuenta bancaria. Es dar sin esperar nada a cambio, es dar incluso cuando duele. Pero también me enseñó algo igual de importante: que amar a alguien no significa dejar que te pisoteen, que te humillen, que te traten como basura. Que el respeto es parte fundamental del amor, no opcional, y que a veces la mejor forma de amar a alguien, la forma más saludable,
es poniendo límites claros, diciendo no más, merezco mejor, aunque duela horriblemente en el momento. David me lo dijo hace poco, en una de nuestras charlas mientras tomábamos café en su cocina, un domingo por la mañana mientras Jennifer llevaba a Robertito al parque. ¿Sabes qué es lo que más agradezco del accidente, mamá? Y sé que suena terrible decirlo así, pero es la verdad. No es solo que me haya despertado, aunque eso también fue importante. Es que te dio a ti la oportunidad perfecta de mostrarme tu fuerza de una forma completamente diferente. No solo la fuerza de aguantar callada, de sacrificarte en silencio, de soportar el dolor sin quejarte, sino la fuerza de pararte firme y decir, merezco mejor que esto. Esa fue la lección más importante, más valiosa que me diste en toda tu vida. Que el amor propio no es egoísmo. Que tener dignidad no es ser orgullosa. Que puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así no aceptar que te traten mal. Robertito tiene ahora 7 años cumplidos. Es un niño brillante, curioso como su papá, cariñoso como su bisabuelo, trabajador como toda nuestra familia. El otro día me preguntó algo que me dejó pensando durante horas. Abuela, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Me reí con ganas. Mijo, ya soy grande. Soy viejita ya. Tengo 77 años. No, abuela. La Miss en la escuela dice que nunca es demasiado tarde para cumplir tus sueños, que puedes reinventarte a cualquier edad. ¿Cuál es tu sueño ahora? Me quedé pensando en serio. ¿Cuál era mi sueño? Durante tantísimos años, décadas enteras, mi sueño había sido que David tuviera éxito, que saliera adelante, que no sufriera. Después fue que me aceptara de nuevo en su vida, que me quisiera, que me respetara. Pero ¿qué quería yo para mí ahora? ¿Qué soñaba Beatriz Soledad Fernández para sí misma? ¿Sabes qué, mijo? Mi sueño más grande ya se cumplió. Es estar aquí contigo, con tu papá y tu mamá. Es ver crecer a mi familia. Es tener paz en mi corazón después de tanta tormenta. Es saber que fui importante, que mi vida tuvo significado. ¿Ya no quieres nada más? ¿Nada, nada? Quiero seguir viviendo cada día lo mejor que pueda, aprovechando cada momento. Quiero seguir aprendiendo cosas nuevas, aunque sea viejita. Quiero viajar un poco más, ver lugares que nunca vi. Quiero escribir las historias de mi familia, de tu bisabuelo y de mí, para que nunca se olviden, para que sepas de dónde vienes. Pero sobre todo, mijo, quiero estar presente. Aquí, ahora, contigo y con los que amo. Me abrazó fuerte, con todo su cuerpecito, con toda la fuerza de sus bracitos, como solo los niños saben abrazar cuando aman de verdad. Yo también quiero que estés presente, abuela, para siempre. Prométeme que nunca te vas a ir. Siempre voy a estar aquí mientras pueda, mi amor. Esa es una promesa que sí puedo cumplir, le dije, aunque sabía que algún día, inevitablemente, tendría que romperla. Y esa es la promesa que intento cumplir cada día que Dios me da. Estar presente completamente. No en el pasado doloroso con sus humillaciones y resentimientos. No en el futuro incierto con sus preocupaciones e inevitables pérdidas. Sino aquí, en el ahora, en este preciso momento, disfrutando de esta segunda oportunidad hermosa que la vida me dio cuando ya creía que todo estaba perdido. Porque al final, esa noche terrible de Acción de Gracias hace 2 años, cuando David me dijo con esa frialdad que no había espacio para mí en su mesa, él tenía razón en una cosa sin saberlo. Alguien sí faltó en esa mesa que nunca llegó a existir. Faltó la versión de mí que se conformaba con menos de lo que merecía. Faltó la mujer que aceptaba migajas de amor cuando merecía el banquete completo. Faltó la madre que priorizaba la comodidad de otros sobre su propia dignidad y bienestar. Faltó la Beatriz que había olvidado su propio valor. Esa mujer murió aquella noche, en el dolor más grande de mi vida, y en su lugar nació alguien más fuerte, más sabia, más completa como persona. Una mujer que sabe su valor real y no negocia sobre él. Una madre que ama profundamente, incondicionalmente, pero que también se ama a sí misma y no acepta menos de lo que merece.
Una abuela que está construyendo un legado no solo de sacrificio callado, sino de dignidad, de respeto propio, de amor que incluye límites saludables. Y ahora, cada acción de gracias sin falta, cuando nos sentamos alrededor de esa mesa grande en la casa de David y Jennifer, sé con absoluta certeza que siempre habrá espacio para mí. No porque lo exija con gritos, no porque lo ruegue con lágrimas, no porque amenace o manipule, sino porque lo merezco. Y esa diferencia, esa pequeña pero absolutamente fundamental diferencia, lo cambió absolutamente todo en mi vida y en mi corazón. Si estás viendo o leyendo esto y has vivido algo similar, si has sentido el dolor penetrante de ser rechazada por aquellos que más amas, si has dado todo y recibido menosprecio a cambio, quiero que sepas algo con todo mi corazón. No estás sola en este dolor. Tu dolor es completamente válido y real. Tu amor es valioso, más allá de lo que imaginas, y mereces ser tratada con dignidad y respeto, sin importar cuánto hayas dado o sacrificado por otros. A veces el amor más grande, más revolucionario que podemos dar es amarnos a nosotras mismas primero. A veces, la lección más importante que podemos enseñar a nuestros hijos es que todos, absolutamente todos sin excepción, merecemos un lugar en la mesa, y que ese lugar no se mendiga, no se ruega, no se negocia, se ocupa con dignidad o no se ocupa. Gracias por acompañarme en esta historia larga de mi vida. Si te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, si te ayudó a sentirte menos sola en tu dolor, me encantaría que me lo hicieras saber en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, alguien que esté pasando por algo similar, compártelo sin miedo, porque nuestras historias tienen poder real. El poder de sanar heridas, de conectar corazones, de recordarnos que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, siempre, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer.